Me gustaría empezar primero, como ha hecho también mi compañera, agradeciendo al colectivo de izquierda anticapitalista revolucionaria de Baza, no solo por montar este acto y por toda la labor que está haciendo en esta campaña, sino por su militancia diaria, ¿no? Y por darnos esa realidad provincial, ¿no? Y en ese sentido también me gustaría agradecer al colectivo de izquierda anticapitalista revolucionaria de Benalúa y de Guadix, ¿no? Que se han desplazado hasta aquí, están prestando su apoyo, ¿no? Y también pues nos dan ese paraguas provincial que yo creo que es muy importante y que nos hace reflexionar mucho más allá de la situación de la ciudad, ¿no? Que siempre es importante. A mí me va a tocar hablar de la juventud, que cuando estábamos pensando en presentarnos en las elecciones, en qué programa, en qué discurso, pues nos parecía que era un sujeto fundamental, ¿no? Al que interpelar, porque pensamos desde Izquierda Anticapitalista Revolucionaria que la juventud tiene una situación específica en la crisis, tiene unas tareas propias en la crisis, ¿no? Esa juventud que en palabras de los jefes de la patronal, en palabras de Esperanza Aguirre, estaba en paro por culpa de que el salario mínimo interprofesional era demasiado alto, ¿no? y tenía que reducirse, o esa juventud que desde los poderes mediáticos lo que nos decían era que éramos ninis, que ni estudiábamos ni trabajábamos, ¿no? Pues la verdad es que con muy poca vergüenza tenían razón, pero tenían razón en que ni podíamos estudiar ni podíamos trabajar y casi ya estamos llegando a no poder vivir, ¿no? La situación que vive hoy en día la juventud en esta crisis económica es que existe un 47% de paro juvenil a nivel estatal, ¿no? Paro que además es mucho más elevado si nos bajamos a estas tierras, ¿no? Sobre todo a las tierras rurales de la zona norte de Granada, si nos bajamos a las tierras andaluzas es mucho más elevado, ¿no? Y paro mucho más elevado si hablamos de las jóvenes y no de los jóvenes, ¿no? Porque afecta de una manera especial, como sabemos, la crisis económica tanto a la juventud como a las mujeres, ¿no? Una juventud que no puede trabajar porque el 80%, entre otras cosas, aparte de por el paro, porque el 80% de los contratos que se firmaron durante marzo y abril en la juventud eran de menos de 3 semanas, ¿no? Ahí vemos cómo nos afecta la precariedad y la explotación de una manera especial, ¿no? Una juventud que está siendo expulsada de las universidades, que está siendo expulsada de la educación pública, con una subida de tasas y una bajada de becas, ¿no? Como comentaba la compañera Jessica, ¿no? Hay ya más de 60.000 estudiantes, 60.000 compañeros y compañeras menos en las universidades públicas de este estado, ¿no? Una juventud cuyo tercio de los niños y las niñas está en el umbral de la pobreza y solo come una vez al día, como también se decía en su centro de estudio, ¿no? Una juventud que también se ha visto obligada en muchos casos a emigrar fuera del Estado español, junto con 2 millones de trabajadores y trabajadoras más, que si bien nunca vieron los beneficios de esa burbuja inmobiliaria, ahora cuando cae esa burbuja, cuando empieza la crisis, se ven obligados a ir y a buscarse la vida en otras tierras, ¿no? Me imagino que con esta situación ya tendremos todos claro que no estudiamos y no trabajamos porque queremos, sino que no estudiamos y no trabajamos porque nos obligan. No estudiamos y no trabajamos porque no podemos, porque necesitamos hacer un cambio radical de la sociedad para poder trabajar, para poder estudiar y para poder vivir, ¿no? Ahora mismo estamos condenados a la dependencia dentro de nuestras familias, condenados al paro, a la precariedad, a la explotación, como bien sabemos, ¿no? Me imagino que además por el cariz que tiene el acto, pues todos los jóvenes y todas las jóvenes que estamos aquí, no estaré comentando nada nuevo, ¿no? Lo que sí me gustaría comentar es, ya pasando un poco a esas tareas, ¿no? A lo que debería hacer la juventud. Cuando decidimos presentarnos a las elecciones, una de las primeras cosas que hice fue comentárselo a mis amigos y amigas de Granada, ¿no? Que no militan políticamente como yo, ¿no? Los amigos que tenía desde chico, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que me decían, ¿no? Cuando yo les dije que me habían endosado un poco, ¿no? La parte de juventud, con la excusa de que era un candidato joven y todo este tipo de cosas, era que lo que ellos sentían era esa incertidumbre, ese no saber de lo que va a tratar el futuro, ¿no? La mayoría de nuestros padres, de nuestras madres, ya con nuestra edad, con 20 y algo años, ya prácticamente tenían la vida hecha, para bien o para mal, también con un grado de explotación muy fuerte, ¿no? También con unas condiciones de vida de explotación, ¿no? Pero tenían una seguridad, ¿no? Y lo que me decían estos amigos míos, que muchos pues, o bien están opositando o bien están echando horas en hostelería sin saber, sin ningún tipo de seguridad, por supuesto sin seguridad social, teniendo que engañar
a seguros privados que pagan sus padres cuando tienen un accidente de trabajo, ¿no? Buscando curro los veranos en agricultura de otros países de la Unión Europea. Lo que me decían era eso, ¿no? Es que les gustaría una fuerza política pues, que planteara un futuro para la juventud, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tenemos muchas tareas por delante que, aunque sean difíciles, si las hacemos todos y todas juntos, pues serán posibles, ¿no? Y lo que yo les decía también es que nosotros no íbamos a ser una fuerza política que propusiéramos un futuro para la juventud donde nosotros gestionáramos ese futuro, ¿no? Donde simplemente ellos nos votaran, ¿no? Y el 27J con un gobierno de izquierda anticapitalista revolucionaria, la situación de la juventud se fuera a resolver, sino que no íbamos por ese camino, ¿no? Que no era la tarea de los jóvenes y de las jóvenes votar el 26J e irse a su casa el 27, sino todo lo contrario, ¿no? Su tarea era plantar cara, era organizarse en sus centros de estudio, era organizarse en los centros de trabajo e intentar caminar hacia una sociedad radicalmente diferente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es necesario construir ese futuro, ¿no? Entre todos y todas, donde la economía salga de la lógica de ese máximo beneficio, ¿no? Donde la economía no esté al servicio simplemente de los propietarios, de los grandes empresarios, de los grandes millonarios, ¿no? Que ya están podridos de dinero, sino que sea una economía que sea para los trabajadores y para las trabajadoras y controlada por los trabajadores y las trabajadoras. Nos parece fundamental y democrático que si somos nosotros y nosotras las que lo producimos todo, ¿no? Si somos nosotros y nosotras los que organizamos las tiendas, los que organizamos los supermercados, los que llevamos los transportes de un sitio a otro, somos nosotros y nosotras las que tenemos que decidir cómo funciona el conjunto de la economía, ¿no? Porque será así y únicamente así como podremos acabar con la pobreza, acabar con la desigualdad y acabar, por ejemplo, con una de las grandes lacras que tiene nuestra época, ¿no? Que es la situación ecológicamente insostenible de esta sociedad, ¿no? No será sino mediante la decisión democrática del conjunto de la clase trabajadora como se podrá organizar la economía para que sea ecológicamente sostenible, ¿no? Pensamos también que tenemos que construir un futuro donde, por ejemplo, las empresas de trabajo temporal, las famosas ETT, desaparezcan, ¿no? Esas ETT que vienen a raíz de una ley del Partido Socialista que pensaba que los jóvenes, ¿no? Porque sobre todo la temporalidad se da más en jóvenes y en mujeres, ¿no? Pensaban que estos colectivos que ya de por sí están más desprotegidos ante la ley laboral no tenían suficiente con tener un patrón que mantener, sino que ahora tenían que tener dos. El de la empresa temporal y el de la empresa donde realizaran el trabajo, ¿no? Como si no fuera ya suficiente tener que mantener un parásito, pues en este caso te ponían dos. Pensamos que hay que acabar con estas empresas temporales y pensamos que no es una cuestión idealista, ¿no? No se queda solo en la consigna, sino que nos apoyamos en experiencias concretas, ¿no? Y actualmente tenemos una experiencia concreta de cómo el control obrero de la economía no solo funciona, sino que es mucho más justo y mucho más sostenible, ¿no? Y en ese sentido nos guiamos, por ejemplo, con las pequeñas experiencias que ahora mismo está viendo en Francia, ¿no? Con esos trabajadores de la electricidad que fueron capaces de cortar la electricidad al jefe de la patronal, que fueron capaces de cortar la electricidad al presidente Hollande en uno de sus mítines y fueron capaces también de reducir las tarifas a los barrios pobres. Pensamos que esa lógica, que es profundamente fácil y que está dentro del conjunto de la clase trabajadora, se pone en realidad cuando esta clase trabajadora se pone a luchar, ¿no? Cuando se plantea cómo ganar una huelga desde una central eléctrica, es cuando los trabajadores y las trabajadoras piensan cómo organizarían la economía de manera más justa y sostenible, ¿no? Y por supuesto esto pasa por cortar la luz de una mansión de un gran multimillonario francés y rebajando las facturas de la luz que muchas veces no llegan a pagar y que se quedan sin calefacción de los barrios humildes, ¿no? Y también nos guiamos por otras experiencias como por ejemplo pueden ser las empresas gestionadas por trabajadores que hay en Argentina, ¿no? Cuando una empresa quiebra porque los capitalistas ya no pueden sostenerla porque no es compatible con sus beneficios, los trabajadores son capaces de organizar esa producción con otros fines y hacerla posible, ¿no? Pensamos también que tenemos que construir un futuro donde haya una educación sexual totalmente diferente y desde edades muy tempranas, ¿no? Pensamos que el conjunto de la juventud ha de tener esa educación sexual que le pueda hacer elegir, ¿no? Tiene que tener acceso gratuito a los anticonceptivos para poder también prevenir todas las enfermedades de transmisión sexual, para poder hacer una planificación familiar. Y pensamos, por supuesto, que tenemos que tener acceso el conjunto de la población a un aborto libre, público y gratuito, ¿no? Pensamos que eso es fundamental, pero también pensamos que no solo hay que dar la opción de ese aborto libre y gratuito, sino que también hay que ayudar económicamente
a aquella juventud, a aquellas madres jóvenes que decidan tener o formar una familia, tener hijos o organizarse como buenamente quieren. Pensamos también que este futuro tiene que pasar por acabar con la violencia machista, ¿no? Con todas las violencias machistas, desde el maltrato, pasando por el acoso, pasando por cualquier tipo de discriminación laboral o con la división sexual del trabajo que también comentaba la compañera Jessica, ¿no? Basta ya de que las tareas domésticas solo las hagan las mujeres, basta ya de que las mujeres tengan que asumir todos los recortes en dependencia con su propio trabajo gratuito. Pensamos que eso tiene que cambiar. Por otra parte, pensamos también que en ese futuro que tenemos que construir, la jubilación tendrá que ser a una edad mucho más temprana, ¿no? De lo que proponemos para estas elecciones que sea a los 60 años, ¿no? Y la cifra no obedece a ningún capricho, ¿no? Simplemente pensamos que tenemos que bajar la edad de jubilación para que los jóvenes, el conjunto de los jóvenes y las jóvenes no entren al mercado laboral por la puerta de atrás, ¿no? Sino que puedan asumir aquellos trabajos que ya la clase trabajadora de esa edad ya lleva haciendo muchos años, ¿no? Y ya se merece un descanso porque ya ha sido suficientemente explotada, pensamos, ¿no? Pensamos también que hay que repartir el trabajo para que trabaje todo el mundo, ¿no? Jóvenes y no tan jóvenes. Pensamos, por supuesto, también que otra cuestión fundamental es tener una educación gratuita, totalmente gratuita, nuestra formación, porque además no es verdad que sea un capricho, no es verdad que estudiemos porque queramos, no es una elección de una vida contemplativa que de repente nos da por estudiar, sino que nos vemos que cada vez es más necesario para sobrevivir en este mercado laboral que es totalmente una jungla y que es totalmente salvaje. Vemos que cada vez es más necesario formarnos y pensamos que nadie se tiene que quedar atrás por su renta, nadie tiene que tener un peor acceso a la educación por su origen familiar, ¿no? Entonces, por tanto, la educación y la formación tiene que ser totalmente gratuita, ¿no? Y en esa línea tenemos que acabar con la dinámica de los recortes de la educación, tenemos que acabar con la dinámica de la mercantilización de la educación, ¿no? Con ese modelo educativo que lo que nos hace es formarnos únicamente como fuerza de trabajo, ¿no? Que nos quita nuestra manera de pensar, que no forma el pensamiento crítico, ¿no? En ese sentido hay que acabar con la LOMCE, hay que acabar con el 3+2, hay que acabar con todas las leyes que mercantilizan y privatizan la educación. Por supuesto, también pensamos que hay que acabar con otra forma de explotación que está totalmente asumida por esta sociedad y que nos parece una barbaridad, como son las prácticas no remuneradas, ¿no? Todos conocemos la formación profesional, ¿no? Todos conocemos cómo al acabar esa formación profesional, haciendo el mismo trabajo que se hace en las empresas por parte de otros trabajadores y otras trabajadoras, estando igual de explotados por los jefes que el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de esa empresa, a los estudiantes de formación profesional no se les paga, ¿no? Pensamos que esto es una barbaridad y hay que acabar también con esos contratos en prácticas que no son sino una excusa de pagar sueldos de miseria a la juventud, ¿no? Que se dan también en la universidad y en muchas empresas. Pensamos además que esto se puede hacer siguiendo el ejemplo por ejemplo, el movimiento estudiantil que se dio en Chile, ¿no? Pensamos que se puede hacer también siguiendo el ejemplo del movimiento estudiantil que se dio en Canadá, ¿no? Esa gran organización de la juventud que estudiaba fue la que puso en tela de juicio estas leyes neoliberales, ¿no? Estas leyes que iban en camino de elitizar cada vez más la educación, de hacerla menos accesible para el conjunto, fueron capaces de echarla abajo, ¿no? Y creemos que tenemos que seguir ese camino en cada centro de estudio, en cada centro de trabajo, ¿no? Como ya lo estamos siguiendo, de hecho, ya intentamos hacer desde la izquierda anticapitalista revolucionaria cada día. Pensamos que además hay que expropiar las viviendas de los bancos para poder emanciparnos, ¿no? Uno de los mayores problemas de la juventud es que no consigue emanciparse, no consigue hacer su propia vida porque depende todavía de la familia, ¿no? Y el acceso a la vivienda se ve como un imposible casi a nuestra edad, ¿no? Pues pensamos que igual que hay que expropiar las viviendas para que no haya más desahucio, igual que hay que expropiar las viviendas para las familias que no pueden permitirse pagar una hipoteca, también hay que expropiar las viviendas para que la juventud pueda emanciparse, ¿no? Pensamos que hay que acabar también con la represión, que en el caso de la juventud también tiene un carácter especial, ¿no? Como vemos con casos como el de Alfons, ¿no? Que hace ya un año que se lo volvieron a llevar y que desde aquí también aprovechamos, por supuesto, desde la candidatura para pedir su libertad y acabar con los FIE y con ese régimen que llaman antiterrorista, que al fin y al cabo es la tortura legal, ¿no? Pensamos que hay que también echar abajo las fronteras, ¿no? Y esto ya no es cuestión de juventud
juventud, sino es cuestión de justicia del conjunto de la sociedad, ¿no? No podemos vivir en una sociedad donde vemos morir a las puertas de la Unión Europea, ¿no? A muchos jóvenes, pero también a muchos viejos, a muchas mujeres, gente mayor, perdón. Pensamos que hay que echar abajo estas fronteras porque nadie es ilegal según su procedencia, ¿no? Y ya por último decir que harían falta muchas cosas más, ¿no? Pero decir que por supuesto también apostamos por la mayoría de edad a los 16 años, ¿no? Pensamos que si tenemos la edad suficiente como para poder ser explotados en un centro de trabajo, como para tener que decidir si estudiar o trabajar, como para tener que decidir un montón de cosas, también tenemos que tener la capacidad plena de decidir nuestra propia vida, ¿no? De decidirlo todo. En definitiva, pensamos que hace falta cambiarlo todo, ¿no? Para la juventud, pero también para la clase trabajadora, para el conjunto de los oprimidos y las oprimidas que sufren las consecuencias de este sistema que está cayendo en la barbarie cada vez más, ¿no? Pensamos que hay que cambiarlo todo, hay que construir una nueva sociedad que esté libre de opresión, que esté libre de discriminación por cuestiones de raza, por cuestiones de sexo, por cuestiones de clase. Pensamos que esa es nuestra brújula, ¿no? A la hora de avanzar día a día, ¿no? Y por tanto, y en eso entrará un poco más mi compañero Javi, pensamos que existen varias opciones para llegar a ese camino, ¿no? Una de las que nos proponen los partidos más mediáticos es simplemente echar un sobre en una urna y olvidarnos, ¿no? Esta crítica que tanto se hacía democrática, de que la democracia no es solo votar cada 4 años, bien, pues ese discurso ya se ha perdido, ¿no? Ya lo único que hay es una batalla por ver quién gestionará mejor un pacto, por ver quién será más hippie o menos hippie en el Congreso de los Diputados, ¿no? Ese es uno de los caminos que nos proponen para la juventud, ¿no? Votar un partido diferente y gestionaremos mejor vuestras vidas, ¿no? Nuestro camino en ese sentido es radicalmente diferente. Lo que nosotros proponemos es que esta sociedad y estos cambios los construyamos entre todos y todas, siguiendo el ejemplo, por ejemplo, de la juventud francesa, ¿no? Y ahí hemos visto una experiencia que nos parece muy interesante, ¿no? Y es como la juventud organizada en sus centros de estudio y organizada en sus centros de trabajo, cuando el gobierno de Hollande de Francia intenta imponer una reforma laboral, es la primera que sale a la calle a responder contra esta reforma laboral, ¿no? Es la primera que a través de sus sindicatos estudiantiles, de sus organizaciones sindicales, va a plantar cara contra esa reforma laboral y va a los centros de trabajo a decir a los sindicatos de trabajadores y trabajadoras que salgan a la calle a responder contra esta reforma laboral, ¿no? Me parece que esa es la tarea de la juventud y esa es lo que como izquierda anticapitalista revolucionaria venimos a proponer, ¿no? Venimos a proponer mucho más que un voto del 26J, ¿no? Sino que venimos a proponer que nos organicemos en nuestros puestos de trabajo, que nos organicemos en nuestros barrios, que nos organicemos en nuestros centros de estudio y que vayamos construyendo esa resistencia y vayamos ganando ese futuro, ¿no? Decía, y ya con esto termino y doy paso al compañero Javier, decía el Che Guevara, que la verdad es que decía cosas bastante interesantes, hizo algunas otras más interesantes todavía. Decía que si el presente es de lucha, el futuro será nuestro. Pues luchemos.